¿Cómo están? ¿Sonrientes, alegres, contentos, felices? Bueno, pues qué bueno que estamos aquí el día de hoy para aprender más de la palabra. ¿Cuántos quieren aprender más de la palabra? Damos gracias a Dios por eso. Gracias. Este tema que vamos a tener el día de hoy, no íbamos a comenzar una nueva serie, pero la vamos a comenzar hasta la semana que entra. Porque me pareció importante y me pareció muy bueno por tratar el tema que vimos con los jóvenes. El tema que vimos la semana pasada con los jóvenes. No, esta semana. Hace unos días con los jóvenes. El tema que escuchamos con ellos y que estábamos analizando es tu peor enemigo. Ese es el título de la enseñanza de hoy. Tu peor enemigo. ¿Quién es tu peor enemigo? Les preguntaba yo a ellos, ¿quién es tu peor enemigo? En días pasados, o más bien en las clases pasadas junto con ellos, se trataba precisamente este tema. ¿Cuáles son los factores por los cuales los jóvenes no se quieren comprometer con Dios? ¿Cuáles son los factores por los cuales ellos no quieren no dan un paso más allá? Y en esta mañana, pues la pregunta también es para todos. ¿Cuáles son los factores que impiden que tú y yo tengamos una buena relación con Dios? ¿Qué es lo que te impide? ¿Cuáles son las cosas por las cuales te frenas? ¿Cuáles son las cosas por las cuales no estás dispuesto a ir más allá? Y como repito, lo platicábamos con ellos y bueno, los muchachos dieron sus versiones y hablaron de muchas cosas de las cuales ellos decían, estas cosas son las que nos pueden afectar, nos pueden afectar nuestro ánimo, nuestro ímpetu para que nosotros podamos tener una relación plena con el Señor. Y los factores que a ellos comentaban y los que ellos decían son los mismos con los cuales nos afectan a ti y a mí. Yo les decía a ellos, ustedes ya son jóvenes adultos, ya no son adolescentes, ya son personas con las cuales las decisiones que ustedes toman les van a afectar el resto de sus días. Son decisiones importantes las que vienen, a lo mismo, al igual que nosotros. Todos los días tú y yo tomamos decisiones que afectan el rumbo de nuestra vida. Ellos decían factores como la escuela, muchos de ellos estudian, pero ¿cuántos de los adultos que hay aquí están en la escuela también? Estudian y trabajan. ¿Por qué? Porque se quieren superar, porque quieren tener otro puesto, porque quieren subir en esos niveles que vas escalando en el trabajo y necesitas capacitarte y estudiar. A mi hija Valeria, en el hospital en el que está trabajando, le dice, necesitamos que sigas estudiando para que sigas, necesitamos que crezcas porque necesitamos más, que estés más capaz para muchas más otras cosas. Ahora es una mamá que tiene que trabajar y que a lo mejor va a tener que estudiar y va a tener que repartir todo ese tiempo en su vida y no descuidar todas las otras áreas. ¿Cómo le va a hacer? Hay factores como este que los muchachos decían, esto afecta que tú y yo o que ellos pudieran tener una relación con Dios, las amistades que están dentro de la escuela, decían también ellos. A veces cuando nosotros nos saturamos de tantas cosas y de tantas actividades, decimos, ahorita no tengo tiempo, ahorita no puedo, ahorita no me siento capaz, ahorita no tengo el ánimo. Imagínense después de una jornada de trabajo y después de estudiar para la escuela o en una escuela, todavía tener que cuidar hijos, todavía tener que atender a tu esposo, a tu esposa y tener que tener una relación con Dios. En una ocasión, una persona me dice, es que acabo bien cansado y lo que quiero es dormir, no quiero ponerme a leer la Biblia. Y si la leo, me duermo. Factores que afectan nuestro compromiso con el Señor. El trabajo es uno de ellos también.
jornadas largas de trabajo, porque se necesita trabajar o porque quiero trabajar más. Y al trabajar más y más y más horas, llega el punto que también dices, es que no tengo tiempo, es que no tengo energía, es que no quiero hacer las cosas ahorita. Un factor que afecta mucho a los jóvenes somos nosotros los padres. Tú y yo afectamos su crecimiento, tú y yo afectamos su compromiso con el Señor. Tú y yo somos una de las razones más poderosas por las cuales o se alejan o se acercan. Todo depende del testimonio que nosotros le estemos dando. Cuando nuestra relación se convierte solamente en un acto religioso, los jóvenes se alejan, los jóvenes se desaniman, los jóvenes se desalientan. Tú y yo somos un factor muy importante en eso y lo mencionaron. El ejemplo que tenemos o que tienen ellos con nosotros los padres. Porque es fácil que ellos al ver nuestra vida, si no tenemos un compromiso leal y un compromiso genuino con el Señor, es muy fácil a ellos que digan, pues es que yo no quiero ser así. Es que no estoy viendo el mejor ejemplo. Yo no quiero ser un hipócrita. Yo no quiero tener una doble cara. Yo no quiero ser así. Muchos de ellos se alejan del Señor o muchos de ellos sirven a Dios a su manera, que viene siendo lo mismo de que no estar sirviendo a Dios a la manera adecuada, estar alejado del Señor. Existen muchas cosas, si pudiéramos nombrar un sinnúmero de cosas por las cuales a nosotros nos impide tener una buena relación con Dios. Puede ser la falta de interés, puede ser la apatía, la obediencia a la palabra, al consejo. Otro impedimento puede ser incluso nuestro carácter. La forma en que nosotros somos puede ser cosas que nos impidan llegar a tener una relación con Dios. No somos dóciles a la palabra. El mismo Satanás y sus engaños pueden ser también factores que impidan que tú y yo tengamos una buena relación con Dios. Pero nuestro principal y más grande enemigo somos tú y yo. Somos nosotros mismos. Somos tú y yo, mi hermano, y tenemos que meterlo bien en la cabeza. Tú y yo somos el factor más fuerte que puede impedir que nosotros tengamos una buena relación con Dios. No existe otra persona más poderosa en el mundo, y se los decía a ellos, no existe nadie más que pueda alejarte de Dios si no eres tú mismo. ¿Sí o no? Primera de Timoteo 4:16, acompáñenme ahí. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Piensa en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Yo les decía a los jóvenes, cuídense de ustedes mismos. No existe mayor peligro que nuestro corazón, que nuestra voluntad. Y lo mismo les repito a ustedes, mis hermanos, no existe otra persona que pueda impedir que tú tengas una relación con Dios si no eres tú mismo. La única persona con el poder para truncar esa relación somos nosotros. No existen factores externos que sean lo suficientemente fuertes como para desviarnos nuestra atención de Dios, si lo queremos a Él como primer lugar. No hay un factor tan importante o tan poderoso como nuestra voluntad para impedir que nosotros sirvamos a Dios. Los amigos o tu entorno no pueden impedir que tú y yo sirvamos a Dios. Tu esposa no es un impedimento, tu esposo no es un impedimento para que tú puedas servir a Dios. Por muy difícil que sea la relación, por muy mala que esté, o por muchos, que tantos impedimentos haya de uno o de otro,
Ellos no son lo más poderoso que existe como para que pueda decirte no puedes tener una relación con Dios. Tú la puedes tener incluso con todas esas dificultades, si existe la voluntad. Las circunstancias de la vida no pueden impedirte tener una relación con Dios. Sea la que sea, si sea cuestión de trabajo, o sea, si es mucho o si es poco, la necesidad o la enfermedad no te pueden impedir que tú tengas una relación con Dios. Hay ocasiones en que, por el contrario, la enfermedad, la necesidad, la escasez proporciona el aliento necesario para que tu relación con Dios mejore. Pero depende de ti, depende de mí. Cómo veamos las cosas que pasan a nuestro alrededor, si estas cosas nos van a desilusionar o nos van a impulsar para que tengamos una mejor relación con el Señor. Yo les decía a ellos, tus padres tampoco son un factor tan poderoso, que sí son muy importantes, pero no es el factor más poderoso que te puede impedir. Cuando nosotros teníamos jóvenes, hace ya años atrás, había muchos jóvenes que en su casa el ejemplo estaba muy mal, pero que ellos permanecían fieles y fuertes a la palabra. La influencia espiritual en el hogar era el joven, no los padres. Y esto lo vimos en muchos. En donde el joven era el que aconsejaba, el joven era el que le decía papá, el joven era el que le decía mamá. ¿Se imagina? El joven era el que estaba ahí orando y orando, hincado, pidiendo y clamando por el bienestar de la familia. Entonces, no es verdad que el crecimiento con los padres o el ejemplo con los padres, repito, es muy importante, pero no es el factor principal por el cual te puede impedir tener una buena relación con Dios. Acabando pronto, no hay otra cosa en el mundo tan poderosa, tan fuerte, que te impida tener una buena relación con Dios como lo puedes impedir tú mismo. Nosotros somos el principal factor, o para bien o para mal. Somos los indicados, somos los que vamos a pasarlo, a pasar el examen o lo vamos a reprobar. Somos nosotros, no depende de nadie más. Está como cualquier tipo de examen, sea en la escuela, sea del DMV, sea cualquier examen. Depende de ti enteramente. Nadie va a venir a hacerlo por ti. Tú eres el que apruebas o el que repruebas. Tú eres el que te alejas o el que te acercas. Y está en nosotros. Nosotros tenemos ese poder. Por eso le decía Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate. Versículos anteriores, Pablo enseña cómo debe de ser el carácter de este joven ministro. Y en el versículo, a ver, permítame. Sí, en el versículo 12, anterior al que leímos, 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Bueno, aquí no hay muchos que estén muy jóvenes ya, ¿verdad? Pero son jóvenes, como decía el hermano Cholalpa, ¿no, Héctor? Somos jóvenes de acá de adentro, del corazón. De 90, ¿cómo decía él? De 99 años para abajo. Todos jóvenes. Dice aquí, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero hablando del comportamiento que debe de existir en nosotros, dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Todas estas son cualidades que deben de formar parte de nuestro carácter diario. Deben formar parte de nuestra vida diaria. No solamente de vez en cuando, no solamente una vez al día. Este carácter debe de estar y de formar de parte de nosotros cada minuto del día. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El problema entre nosotros, mis hermanos, es que este carácter se manifiesta de vez en cuando. En muchos, en algunos, otros gran parte del día, otros todo el día. Pero
Desgraciadamente, en muchas congregaciones este problema existe y se manifiesta solamente de vez en cuando. Se presenta solamente en ocasiones. Por ejemplo, cuando venimos a la iglesia, somos todo amor, somos todo paciencia, todo paz. Estamos llenos de fe en la iglesia y manifestamos, estamos envueltos en el Espíritu. Ahorita estábamos cantando y glorificando al Señor. Y todos envueltos en este mismo espíritu de fe, de esperanza, de amor, de pureza. El domingo y los demás días, cada quien se puede contestar. A veces se manifiesta cuando estamos entre los hermanos, alguna reunión, alguna cena, alguna fiesta o algo que sucede entre los hermanos y manifestamos un carácter afable, bondadoso, comprensivo, bueno. Cuando tenemos que hablar de la palabra, a veces cuando tenemos alguna situación en donde tenemos que ministrar la palabra, viene una transformación del espíritu y hasta decimos palabras bonitas, nuestro tono cambia. Hay ocasiones en que este carácter que debe de formar parte de nosotros día con día, minuto a minuto, a veces se manifiesta solamente en algunas ocasiones. Cuando toca ministrar, es cuando a veces nosotros cambiamos nuestra voz y decimos, nos comportamos de diferente manera. Estas cualidades, entonces, repito, tienen que formar parte de cada minuto, incluso hasta cuando estamos enojados, mi hermano. Hasta cuando tú y yo estamos enojados, que a veces cuando estamos enojados salen cosas que no deben de salir, a veces cosas que pensábamos que ya no teníamos. Suelen salir en nuestras palabras, en nuestra forma de expresarnos, a veces cómo le hablamos a nuestra esposa, cómo la esposa le contesta al esposo. A veces hay ocasiones en que por alguna razón empieza alguna rispidez dentro de la relación, dentro de la plática y inmediatamente el tono cambia. Cambiamos de tono. Cambiamos nuestra forma de expresarnos. Nuestro rostro dice otra cosa. Y tratamos a veces de disimular y de ser lo más comprensivos posibles, pero a veces sale. Estamos batallando y yo entiendo que batallamos con nuestro carácter, pero el consejo está aquí. Cuídate de esto. Cuida estas cosas. Aun cuando tú y yo estamos enojados, podemos ser ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Podemos contestar bien. Aunque estemos enojados, podemos contestar bien. ¿Cierto o no es cierto? Se me quedan viendo como diciendo, podemos contestar bien. Por muy enojados que estemos, cuando nuestro carácter y nuestro ímpetu humano está sujeto a nuestra voluntad, a la voluntad del Señor, nosotros podemos contestar de esta manera. Pablo le decía a Timoteo, de esta manera te tienes que comportar, siendo ejemplo. De esta manera tienes que vivir, siendo ejemplo. El Señor nos estuvo enseñando en todo el Sermón del Monte también cómo nos tenemos que comportar tú y yo. Cómo debemos de reaccionar. Durante muchas semanas estuvimos analizando nuestro carácter y nuestro comportamiento. Al final del Sermón del Monte también estuvimos viendo las consecuencias de las cuales podemos tener, tanto buenas como malas. Pablo también advierte de esto a Timoteo cuando le dice en el verso 16, cuídate de ti mismo. Son las mismas, si ustedes analizan el Sermón del Monte y lo que le estaba enseñando Pablo también aquí, de cómo debería de comportarse, es el mismo comportamiento. El verso 16 le dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Piensa en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. También al final de este verso está hablando de que tienen que tomar, o sea, de que las buenas decisiones lo van a salvar tanto a él como a los que lo escuchen.
Y generalmente los que te escuchan son los que están a tu alrededor, tus hijos principalmente, tu esposa, tus hijos, principalmente. Entonces, si tú te confortas, si yo me comporto de la manera en la cual nos está diciendo tanto el Sermón del Monte como el consejo de Timoteo, los que se van a salvar son los primeros que están a nuestro alrededor. Qué importante es que tengamos esto en nosotros y que estemos bien enfocados. No está hablando de las multitudes. Se van a salvar todos los que te oyeron, aunque de manera indirecta también. Pero los principales son nuestros hijos, es nuestra esposa, en los cuales nos tenemos que enfocar. Dice la primera parte de este versículo 16, ten cuidado de ti mismo. El enemigo principal que tú y yo tenemos, somos tú y yo. Y aquí es donde yo quisiera centrar prácticamente toda la enseñanza, que fue lo mismo que hablamos con los jóvenes. Cambiamos algunas cosas, lo cambié de jóvenes por señores, jovencitas por señoras, pero no, la esencia es esta. Ten cuidado de ti mismo, cuídate. ¿Ves así esta pregunta? ¿De qué cosas tenemos nosotros que cuidarnos? Y ahora se las hago a ustedes. ¿De qué nos tenemos que cuidar? Cuando dice aquí, cuídate de ti mismo, ¿a qué se refiere? ¿De qué cosas o qué cosas hay en nosotros que perjudican nuestra relación con Dios? ¿Qué cosas existen todavía dentro de nuestro corazón, de nuestra mente? ¿Qué cosas hacemos que nos separan de Dios? Los muchachos decían, el carácter. El carácter nos separa de Dios. Los amigos, decían ellos, la relación con ellos, con personas que no son de buena influencia, te pueden distorsionar y te pueden alejar del Señor. Tu forma de pensar te puede alejar del Señor. ¿Qué más pudiéramos decir tú y yo, ya como personas con varios años de vida, de adultez? ¿Qué más pudiéramos decir nosotros? Quizá la apatía, la falta de compromiso, la falta de obediencia a la palabra, al consejo. ¿De qué más, mis hermanos, tú y yo nos tenemos que cuidar para que no estas cosas no impidan que tú y yo tengamos una buena relación con el Señor? Hay una cosa que nosotros hacemos que siempre que va, que en ella vemos reflejado todo el carácter, todo lo que acabamos de analizar, y estas son nuestras decisiones. En nuestras decisiones podemos ver nuestra forma de ser, en nuestras decisiones podemos ver nuestra apatía, en nuestras decisiones podemos ver si somos obedientes a la palabra, en nuestras decisiones se ve reflejado el carácter. En nuestras decisiones se ve quiénes son nuestros mejores amigos, quién es nuestra mejor influencia. En nuestras decisiones se ve reflejada nuestra manera de pensar. Se ven reflejados nuestros gustos. En nuestras decisiones se ve reflejada nuestra autosuficiencia. Se puede ver reflejada nuestro egoísmo. En nuestras decisiones. Y esta es una de las piezas fundamentales por las cuales nosotros nos podemos alejar del Señor. Nuestra decisión. ¿Qué vamos a hacer el día de mañana? ¿Vamos a decidir por Dios o vamos a decidir por el mundo? Y lo veíamos hace la semana pasada. ¿Cuál va a ser nuestro rumbo? ¿Cuál va a ser la forma a nuestro andar? En nuestras decisiones, también por el otro lado, se ven también reflejadas las cosas buenas que nosotros podemos tener. Como lo que le decía Pablo a Timoteo, en estas decisiones también se ve reflejada nuestra palabra, se ve reflejada nuestra conducta, se ve reflejada el amor. En nuestras decisiones se ve reflejado también el espíritu que habita en nosotros. En las decisiones que tú y yo tomamos se ve reflejada si hay fe o si no hay fe, si hay pureza o si no hay pureza, si hay santidad o no hay santidad. Todo radica en la decisión que tú y yo tomamos.
Una de las piezas y de las armas fundamentales que tú y yo podemos utilizar, tanto como para acercarnos o para irnos de la presencia del Señor. Nuestras decisiones o tus decisiones te van a llevar al éxito, les decía yo a ellos, o te van a llevar a un fracaso. Y yo me refería al éxito o al fracaso, refiriéndome más que nada, no tanto a lo económico ni a nada de eso, más bien me refiriéndome yo, éxito en la familia, ¿sí? Éxito en lo que puedas emprender, incluso en lo laboral, éxito con tu relación en tu matrimonio, éxito en la relación con tus padres, éxito en el dominio de tu carácter. A eso es lo que yo me estaba refiriendo. El trabajo y todas las otras cosas vienen haciendo las cosas bien, siendo honesto. Si uno trabaja de manera honesta, hay trabajo. Si trabajas bien y cumples con los tiempos y cumples con lo que cada uno de nosotros queda en cuestión del trabajo, salen. Si cumplimos con nuestro horario, si trabajamos fuerte, arduamente, eso cumple. Pero en muchas ocasiones el trabajo no es solamente el hecho del éxito o es todo. También podemos ver como un éxito la familia, el estar bien con nuestros hijos. Y es precisamente las decisiones que nosotros tomamos es la que nos van a llevar y las que van a inclinar la balanza de un lado o del otro. El Señor Jesús dará muchas oportunidades a cada uno de nosotros. El Señor Jesús, en su bondad, en su benevolencia, en su misericordia, nos dará una oportunidad tras oportunidad. Quizá pueda ser una oportunidad en el trabajo que deseas, la carrera que deseas, o te conceda a la familia que deseas, al hombre de tus sueños, decía yo a los muchachos, a la mujer de tus sueños. Quizás, más bien, ya te concedió a nosotros como varones, ya nos concedió a la mujer o al hombre de nuestros sueños. Pero depende de nuestras decisiones hasta dónde vamos a llegar en esa relación. Depende de nuestras decisiones. Depende de qué tanto ímpetu le pongamos a la obediencia a la palabra. Dios no tiene ningún problema en traer prosperidad, en traer cosas buenas a nuestra vida y nos las da una y otra vez, aunque no nos la merezcamos, aunque a veces no le pidamos cosas que a veces necesitamos. El Señor sabe lo que tenemos, de qué tenemos necesidad y llegan. El Señor nos concede, pero, repito, depende de nosotros cómo vamos a manejar toda esa bendición. Depende de nosotros si se va a quedar en nuestras manos. Depende de nosotros si se nos va a ir de las manos. Quisiera que me acompañara y vamos a ver un ejemplo en donde a un rey que se le entregó todo lo que se le dio se le fue de las manos por sus decisiones, por lo que él hizo, por lo que él tuvo a bien decidir y hacer y poner en primer lugar antes que a Dios. Y me estoy refiriendo al rey Saúl, un rey que lo tuvo todo, que de igual manera no tenía nada, como a veces muchos de nosotros no tenemos nada, pero que Dios simple y sencillamente lo puso como rey de Israel, el primero de los reyes. Él mismo dice que él era de la casa de Isaí, de las más pequeñas. Dice, y dentro de la casa de Isaí, nuestra casa es la más pequeña. Hablando él de que no era, o no merecía, o no se sentía capaz, o que era muy humilde, como quizá muchos de nosotros nos sintamos delante de la presencia de un Dios tan grande y tan poderoso, cuando nos derrama y nos da de su bendición. Esto hizo con este rey. Le dio todo. Primera de Samuel 9:1, acompáñame ahí. Dice ahí, Saúl es elegido rey. Dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, del cual
se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. En esta narración o esta descripción que se hace de Saúl, podemos ver cómo Dios lo veía, cómo el aprecio que Dios tenía de él, la impresión que Dios tenía de él. Hombre, dice aquí, un joven hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Esa era, me repito, esa era la impresión que Dios tenía. Y así Dios lo describió en lo que estamos viendo en la palabra. Saúl no era una persona mala delante de la presencia de Dios como se convirtió después. Las decisiones que él tomó fueron las que el día postrero fueron las causantes de que Dios lo rechazara. Fueron las causantes de que su reino terminara. Y cuando estaba leyendo, me pregunté a mí mismo, ¿cómo me verá Dios? Hermoso, pues no, entiendo. A lo mejor bueno de carácter, no sé. Pero ¿cómo nos verá el Señor a nosotros? ¿Cómo te verá a ti? ¿Cómo te verá a mí? ¿Cómo se expresará cuando nos vea a nosotros? ¿Cómo se expresará? Hermoso, valeroso, fuerte, impetuoso en la palabra. ¿O cómo será la descripción que haga de nosotros? ¿Será buena o será mala? Hubo otro rey del cual el Señor se expresó de la misma manera. Acompáñeme, 1 Samuel 16:6. Está hablando del rey David. Samuel va a ungir a otro rey porque ya el primero lo había hecho a un lado al Señor. Dice 1 Samuel 16:6, dice, aconteció cuando ellos vinieron. Usted recuerda el contexto, ¿no? Samuel va a ungir como rey a David y va a la casa de Isaí y comienzan los hijos de Isaí de uno por uno a pasar delante de Samuel, y Dios le dice, este no, este no, este no. Hasta que llega a este joven. Bueno, vamos a leer la descripción. Dice así, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, fue el primero de los hijos, el más grande, dice, y dijo, de cierto, delante de Jehová estás, estás ungido, perdón. De cierto, delante de Jehová estás ungido. Jehová respondió a Samuel, le dijo, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y yo creo que muchos de nosotros lo que Dios vio fue el corazón. No lo hermoso y lo grande y lo imponente de nuestra presencia, pero Dios ve el corazón. Qué bueno que Dios ve el corazón. Dice el 8. Entonces llamó a Isaí, dice Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco ha escogido Jehová. E hizo luego pasar Isaí a Sama, y dijo, tampoco ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio,
hermoso de ojos y de buen parecer. ¿Se fijan en la similitud de la descripción que se hizo de Saúl y la que se está haciendo de David? Es la misma, es mismo espíritu, es la misma, el mismo corazón. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque este es. ¿Sí nota entonces, mi hermano, la similitud que hay entre ellos? En esa descripción, en cómo Dios lo veía. Cómo Dios, la impresión que Dios tenía de tanto uno como el otro. El verso 13 sigue diciendo, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde ese día en adelante David estaba capacitado para ser rey. Dice, se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Lo mismo pasó con Saúl. Lo mismo pasó con Saúl, mis hermanos. Aquí lo que cambia son las decisiones que cada quien tomó. Pero la similitud es impresionante. Saúl dice es ungido como rey. Primera de Samuel 10. Vamos a regresar a Primera de Samuel 10:1. Dice el versículo 1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, un recipiente de aceite, lo derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová como, dice, por príncipe sobre su pueblo Israel? Dios le concedió a Saúl algo que ni siquiera él se había imaginado, algo que ni siquiera había pedido, algo que no se imaginaba, que no buscaba, que no estaba en su corazón, pero que estaba dentro del plan de Dios. ¿Por qué? Era el más pequeño de la casa de Isaí, era el más humilde, era el que quizás no tenía no tenía lo necesario, pudiéramos decirlo así, pero el Señor lo escogió y lo llenó también de su espíritu para que pudiera ejercer como rey. Vamos, acompáñeme hasta el versículo 5, Primera de Samuel 10:5. Después de esto, sigue hablando Samuel con él. Dice, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad te encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante del salterio, pandero y flauta y arpa, ellos profetizando. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que bien te viniera a la mano, porque Dios estará contigo. El Señor iba a capacitar enteramente a Saúl para que hiciera la obra, para que fungiera como rey. De la misma manera que lo hizo con David. Y quiero hacer énfasis en esto. La diferencia entre uno y otro fueron las decisiones que tomó. El Señor te dará tantas y tantas cosas. Y yo creo que el Señor no nos ha llevado de balde durante todo este tiempo del Sermón del Monte, porque nos ha limpiado y nos ha mostrado todas las cosas que tú y yo debemos de dejar. Y yo te puedo decir, yo he visto en muchos de ustedes cambios, yo he visto en muchos de ustedes esfuerzo, yo he visto en muchos de ustedes que están dando, que quieren dar la milla extra y va a llegar el día en que van a pasar cosas que tú ni siquiera esperas que lleguen. Lo pasó con nosotros ni siquiera esperáramos que sucediera esto. No estaban para nada dentro de nuestro plan. Pero estaba dentro del plan de Dios. Y estas cosas nos van a pasar y nos van a seguir pasando. Va a llegar el día en que Dios va a decir, ok, adelante con esta obra, adelante con esta obra, vas a hacer este trabajo. Y tú vas a decir, yo, Señor, yo.
Me acuerdo que Britney me preguntaba, ¿no te da miedo, Alex? Y le dije, estoy aterrado de lo que viene. A un principio que comenzamos. Estoy aterrado, pero por miedo no me voy a rajar. El Señor nos va a capacitar. Y yo creo que nos está capacitando. La diferencia va a radicar en las decisiones que tú y yo tomemos. Ahí es donde radica todo. ¿Qué vas a decidir? Jóvenes, ¿qué van a decidir? Se los dije hace el viernes. ¿Hacia dónde van a dirigir sus pasos? Y nosotros de igual manera, ¿hacia dónde vamos a dirigir nuestros pasos? ¿Le vamos a creer a Dios o nos va a dar miedo y nos vamos a retirar? Dice, cuando te haya sucedido estas cosas o estas señales, haz lo que te viniera en mano porque Dios estará contigo. Antes de seguir avanzando, quisiera uh, hablar de este punto. Cuando dice que hiciere o que haga todo lo que le viniera en mano o las decisiones que vinieran, que las tomara porque Dios iba a estar con él, esto tiene sus limitantes. Porque si pudiéramos decir, pues tengo el Espíritu de Dios, pues entonces voy a hacer lo que yo quiera. Al cabo Dios está conmigo, aquí dice la palabra. No, la limitante está ahí. Todo lo que quieras hacer o lo que hicieres, pero todo va alineado a la voluntad de Dios. Nada se tiene que salir. Si referente a la familia, alineado de la voluntad de Dios. Si necesitas tomar como hombre una decisión, tiene que estar alineada con la voluntad de Dios. No es lo que tú quieras porque tú eres el varón o porque tú tienes el Espíritu de Dios. Igual la mujer, igual los jóvenes. No es hacer lo que yo quiera, simple y sencillamente porque lo quiero hacer y así dice aquí, sino que todas las cosas que nosotros hagamos tienen que estar alineadas a la voluntad de Dios. A veces muchos de nosotros queremos caminar en los dos mundos. Queremos estar bien con Dios y estar bien con el mundo. No se puede. Lo veíamos la clase pasada. No se puede. Tenemos que solamente seguir un solo camino. Entonces, hagamos o hacer lo que bien quisiéramos porque tenemos el Espíritu de Dios, tiene sus limitantes. Tiene que estar sujeto siempre a lo que dice la palabra. Entonces vamos a regresar al verso y sigue diciendo en primera de Samuel 10:9, dice, aconteció luego que al volver él la espalda, es decir, cuando Saúl le volvió la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas las señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron ahí al collado, he aquí la campaña de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Profetizó entre ellos. El Señor lo llenó. El Señor lo llenó de la misma manera que fue llenado también David. De la misma forma. El problema fueron las decisiones. Y llévate esto, si no te acuerdas de nada, llévate esto, necesitas decidir bien. Tus decisiones te pueden alejar o te pueden acercar a Dios. Dios los llenó, le dio la misma oportunidad a Saúl que la misma oportunidad a David. No fueron diferentes. Porque si hubieran sido diferentes, entonces hubiera sido un Dios injusto. Tanto a uno como a otro lo llenó con su Espíritu Santo y lo transformó. El reinado de Saúl iba bien. El reinado de Saúl comenzó bien. Peleaba contra los filisteos y ganaba las batallas y las decisiones que tenía que tomar estaban acertadas. Y iba caminando bien delante del Señor hasta que llegó un punto en su vida que comenzó a decidir incorrectamente. Si usted se pone a leer y pone a analizarse, ahí se pone a analizar qué fue lo que tumbó al rey Saúl, fue precisamente las decisiones que tomó, porque las tomó totalmente fuera de la voluntad de Dios. Ya su corazón se transformó en otra persona, ya comenzó a ver por sí mismo lo que le convenía, lo que quería hacer.
no quería pagar el precio, no quería seguir la instrucción, no quería seguir el consejo, él quería hacer su voluntad. En primera de Samuel 15:1 encontramos precisamente lo que pasó y esta desobediencia. Dice el título ahí, Saúl desobedece y es desechado. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Es una instrucción, es un consejo. Bueno, no es un consejo, es una instrucción. Instrucciones como las que encontramos nosotros en la palabra, que día con día pueden cambiar nuestra forma de vivir. Cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra, vemos instrucciones, también consejos que nos dan los mismos autores bíblicos para que cambien nuestra vida. Y es lo que sucedió aquí. Venía una instrucción de parte de Dios por medio del profeta. Y le dijo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec. Dice, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Una destrucción total fue lo que le estaba diciendo. Era la instrucción que estaba recibiendo de parte de Dios. Era una instrucción clara. No había confusión. No estaba en clave, no la tenía que descifrar, era clarito. Ve y destruye. Qué difícil es para nosotros a veces seguir las decisiones, seguir los consejos. Qué difícil es para los jóvenes seguir el consejo de los padres, el consejo de la mamá, el consejo de los abuelos. Qué difícil es para nosotros como ya adultos seguir el consejo de la palabra de Dios. A veces se vuelve todo un problema porque no queremos o no nos conviene o vemos que si hacemos esta u otra cosa vamos a tener un mejor beneficio de la circunstancia en la cual nosotros estamos rodeados. Después de esta instrucción, Saúl se fue a la guerra y venció a Amalec, destruyó todo, a excepción de ciertas cosas que a él le llamaron la atención y que le gustaron, que no las quiso destruir, porque estaba viendo ya quizás otro beneficio y no lo quiso hacer. En el versículo 7, 1 Samuel 15:7 dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno. Y no lo quiso destruir, mas todo lo que era vil, es decir, lo que no servía, lo despreció y lo que era vil, lo despreciable, lo destruyó. El resultado de la desobediencia, de esa decisión que Saúl tomó de ir en contra de la voluntad de Dios, lo destituyó como rey. Lo quitó, lo hizo a un lado. Nuestras decisiones nos pueden hacer a un lado. Nuestras decisiones nos pueden truncar y no podemos y son ellas las que pueden impedirnos tener una buena relación con Dios. ¿Y quién toma las decisiones por ti? Yo creo que solamente tú tomas las decisiones. Actualmente ya hemos avanzado tanto en la sociedad que ya no se le impone nada a nadie. Los jóvenes luchan tanto por su derecho a decidir que ya nadie decide por ellos. Nadie ha decidido por ti. Yo he hecho lo que yo he querido decidir. Buenas cosas y malas cosas.
pero las hemos tomado, las decisiones personales las he tomado yo. Y en consecuencia de todas esas decisiones he afectado a mi familia, de manera positiva o de manera negativa. Entonces, la decisión que tomó Saúl, que quiso desobedecer el mandato que venía de parte de Dios, lo eliminó como rey de Israel. Dice el versículo 10, dice, y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Qué duro ha de ser escuchar esto. Qué duro ha de ser después de que el Señor te promueva, después de que el Señor te llene de bendiciones, después de que el Señor ponga y confíe en ti y ponga todas aquellas cosas en tus manos en las cuales tú vas a trabajar, sea la que sea tu familia, sea el trabajo, sean cosas en el ministerio. Dios pone cosas en nuestras manos y nos las entrega confiando en nosotros, arriesgándose a que fallemos, arriesgándose a que el día de mañana, como lo hizo Saúl, le demos la espalda a Dios. Él nos deposita todas estas cosas a nosotros en nuestras manos. Dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Dice ahí, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Qué duro. Después de haber tenido todo, no tener nada. Dios no le quitó el reino, dejó que siguiera reinando, pero ya la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios ya no habitaba en él, ya no estaba en él. Se alejó a tal punto que quedó solo. Dice la narración que no volvió a ver a Samuel hasta en el resto de sus días. No lo volvió a ver. No volvió a tener palabra de Jehová. No volvió a tener un consejo de parte del Señor. Después de que él decidió hacer su soberana voluntad. La narración dice ahí que él le dijo, es que todo lo que agarramos es para presentar ofrenda a Jehová. Le dice Samuel en el 22, dice, y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y que el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Mis hermanos, repito, les vuelvo a decir, está en nosotros el tomar la decisión. Nuestras decisiones se pueden alejar de Dios. Nuestras decisiones pueden truncarnos. No hay otra forma, no hay otra persona capaz de alejarnos de Dios que no somos tú y yo. Por eso el consejo de Pablo a Timoteo al principio era, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ocúpate esto, dice, entre tanto que voy. Ocúpate de esto. Ocupémonos, mis hermanos, entonces, en cambiar, en mejorar, en ver lo que nosotros estamos decidiendo, hacia dónde nos están llevando todas las cosas que nosotros hacemos. Yo creo que cada uno de nosotros puede saber hacia dónde se dirige. También cada uno de nosotros puede saber las decisiones que está tomando. Entonces, ocúpate de ellas. Ocúpate de estas. Te voy a pedir que inclines tu rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Vemos claramente que tu palabra nos aconseja hacer lo bueno. En la vida tanto de Saúl como en la vida de
de David, Señor, vemos estas dos vertientes, estos dos ejemplos. A Saúl lo llenaste de bendiciones al igual que a David, Señor. La diferencia fue que David siempre se arrepentía. La diferencia fue que David siempre iba a ti, Señor, y te decía, perdóname, he pecado contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos. Límpiame y lávame más y más de mis maldades. Esas eran las palabras que salían de un corazón que reconocía quién era. Un corazón que reconocía tu grandeza y que solamente en ti podía encontrar, Señor, la verdad. De la misma manera, Señor, sabemos que nosotros hemos tomado muchas decisiones que nos han alejado de ti, que nos han llevado, Señor, de aquí para allá, como cualquier viento de doctrina, Señor. Hemos decidido cosas que nos han perjudicado y que nos han alejado mucho, Señor, de lo que es la verdadera comunión contigo, Señor. Pero queremos venir a tus pies, Señor, y decirte como David te lo dijo, Señor, límpiame, lávame, quita la maldad de mi corazón, Señor, transfórmame a tu imagen. Quiero ser como tú, Señor. Señor, limpia nuestras vidas. Danos una mente clara, una mente llena de tu palabra, Señor, en donde podamos echar mano de todo lo que has depositado en nosotros, Señor, para que en el momento que se presente la decisión podamos hacer lo correcto, Señor. Si es en el trabajo, que podamos hacer lo correcto. Si es en la escuela con los amigos, Señor, en las clases que tengamos, que podamos hacer lo correcto. Si es en la casa, con la familia, que podamos hacer lo correcto, Señor. Si es en la intimidad del matrimonio, que podamos hacer lo correcto, Señor. Que seamos ejemplo de paz, de justicia, de amor, de fe, de templanza, de pureza, de santidad, Señor. Que seamos luz, Señor, en medio de la oscuridad. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos transformes a tu imagen y semejanza, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Seamos ejemplo, mis hermanos. Ya les iba a decir muchachos, pero bueno, está bien, muchachos. Seamos de ejemplo. Cuidemos nuestras decisiones. Cuídense de ti, cuídense de ustedes mismos. Amén. Que el Señor los bendiga. Allá hay cafecito, allá hay panecito, para que no se quede. Y nos vemos la próxima semana.